Bueno, vamos a resumir, vamos a retomar esto, ¿verdad? Esta clase virtual sobre las llamadas incidencias de apartamiento en el proceso penal venezolano, aquellas que atentan contra, y me agarraron en el interín, porque entre una sesión y otra, yo quería comerme una arepita, ¿verdad? Entonces, la arepita no me la puedo comer en este momento, porque tengo la clase frente a ustedes, no he almorzado. Entonces, ni siquiera había desayunado. Pero bueno, harina de otro costal. Entonces, bueno, fíjense, el tema implica la invocación en causales subjetivas o causales objetivas que conducen a afirmar que ese juez no ostenta capacidad subjetiva, es decir, no ostenta imparcialidad, y por lo tanto lo que se está afirmando es su condición de parcialidad. Recuerden que la parcialidad del juzgador de alguna forma disminuye, aminora su condición de juez natural, ¿okay? Ese juez natural que tiene que ser idóneo, conocimiento del derecho, que tiene que ser competente en razón de la materia, en razón del territorio, en razón de la función y en razón de la conexión. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que nos quedaría por abordar frente al tema de la capacidad subjetiva del juez, de la recusación y la inhibición, ya no es el aspecto sustantivo, que serían las causales, sino obviamente el aspecto adjetivo, que sería el procedimiento de la incidencia. Mi estimado, aquí no quiero darle tanta referencia a la normativa del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, mostrarle artículos, mostrarle un flujograma, sino más bien explicarlo de una forma que pueda ser entendida en la medida de lo posible por todos los que me están escuchando, especialmente alumnos de Derecho Procesal Penal en su primer semestre. Recuerden, hay dos incidencias de apartamiento. La recusación, que sería la parte contra el juez, y la inhibición. El propio juez se aparta el conocimiento de la causa como un deber. La inhibición está descrita en el artículo 90 del Código, como deber del propio juzgador. Recuerden que las causales para la recusación y la inhibición son esencialmente las mismas, subjetiva y objetiva, y son preclaras en el artículo 89. Entonces, ese juez que es recusado o que se inhibe, repito, objetivamente tiene que ser actualmente el juez de la causa. Y las causales estar vinculadas a esa causa que de forma vivencial, la causa está viva, ¿okay? No ha sido superado, no ha sido agotado el conocimiento de la causa por parte del juez. Oye, vale, pero ya decidió y después se descubre que era familiar de alguna de las partes. Bueno, habrá algún otro mecanismo de resolver el asunto, ¿okay? Por vía de los recursos, por vía del amparo, por vía de las excepciones. Pero lo que te quiero significar es que cuando se habla de una incidencia de apartamiento, recusación, inhibición, la competencia tiene que ser actual del juez. Se está abocando realmente en este momento al conocimiento de la causa, no de forma pretérita porque ya se agotó su competencia. No vale el juez de control, ¿ya para qué? Si ya dictó el auto de apertura a juicio. Sí, pero después se descubre posteriormente que era familiar. Bueno, ya tendremos los mecanismos para solicitar ese cuestionamiento, fundamentalmente en la nulidad, artículo 174 y siguiente. ¿Será juez en el futuro? Bueno, está bien, pues. Vamos a decidir sobre la base de ocurrencias futuras. Entonces ustedes, bueno, ni nos dediquemos pues a una clase porque ya sabemos exactamente lo que va a ocurrir en el futuro y entonces, bueno, compremos el billete de lotería que ya sabemos que no, va a ser fructuoso. Entonces, bueno, ¿cómo sé yo? Vamos a ver. Lo primero, vamos a ver si el juez se aboca al conocimiento de la causa. Vamos a esperar.
¿ok? Ya yo sé que ese juez de la Corte de Apelaciones no debería conocer esa causa, porque aquí en este circuito judicial hay una sola sala de la Corte de Apelaciones. Y en esa sola sala de la Corte de Apelaciones está integrado por Pedro Pérez, que casualmente Pedro Pérez lo acaban de ascender como magistrado dentro de la Corte de Apelaciones y él fue el que dictó la decisión en primera instancia, decisión contra la cual yo recurrí. Obviamente, él ya se pronunció con respecto a esa causa. Pero bueno, deja que la causa ingrese ante la Corte de Apelaciones a esperar, ¿ok? A ver si Pedro Pérez se inhibe. ¿Por qué te hago toda esta alaraca, ¿ok? En este momento? Porque, repito, mis estimados, solo son dos las causales de apartamiento: la inhibición y la recusación. Es decir, no existe la solicitud de inhibición. Algo así como que tú no te quieres meter en problemas con él y por lo tanto se ve como feo que yo lo recuse. Hasta la palabra es fea, ¿ok? Recusar. Yo recuerdo cuando yo he sido juez durante mucho tiempo aquí en el circuito de Caracas, y entonces cuando un juez es recusado, oye, la expresión es como muy fea, ¿verdad? Porque allá está él, ¿verdad? Allá al final está la secretaria conversando con alguna de las partes. ¿Y qué será ese secreteo, esa conversadera que tiene la parte con respecto a la secretaria? Y la secretaria viene con cara de circunstancia, con un papel en la mano, y le llega al juez: señor juez, lo acaban de recusar. Bueno, se ve como feo el asunto, pero eso es lo que suele ocurrir, pues, generalmente. Lo acaban de recusar. Cuando él lo acaba de recusar, significa que ese juez no puede siquiera tocar la causa, volver a conocer en la causa. Tiene que apartarse al conocimiento de ella. Entonces, repito, no existe la llamada solicitud de inhibición. Entonces, no te quieres meter en problemas con el juez, ¿verdad? Y como el juez yo veo que no se inhibe, entonces yo le presento una solicitud de inhibición. Mire, ciudadano juez, usted como que no se ha dado cuenta que esa víctima es pariente suya, como que no se ha dado cuenta que usted decidió en esa causa. Señor juez, vea bien que usted era fiscal, ¿verdad? En esa causa, después lo nombraron juez, pero debería apartarse. Eso no existe. Si tú cuestionas la falta de imparcialidad del juez, bueno, denodadamente lo recusas, porque no existe ninguna obligación por parte del juez de pronunciarse con respecto a esa forma tan diplomática de solicitud de inhibición. El juez, a motu propio, decidirá pues su inhibición. Por cierto, esto hace un poco como una especie de hipocresía dentro de los propios tribunales, ¿verdad? A lo mejor el juez es medio conocido de algún fiscal, ¿verdad? Y dice, bueno, no puedo ni saludar, o sea, no se puede ni siquiera ver un saludo. ¿Okay? Bueno, decía yo que lo importante, al haberse activado las causales, es ver el procedimiento. Que más allá de lo que describa el propio 91 y siguiente del COP, ¿verdad? Donde se describe el procedimiento, yo creo que lo importante es que yo lo explique y que por favor me lo entienda. En primer lugar, las partes por escrito, encausado, y si lo vas a probar con pruebas, encausado significa que tienes que mencionar alguna de las causales descritas en el 89. No puede ser en una forma genérica. Además de mencionar la causal, tienes que mencionar el hecho. Oye, la causal segundo, porque mira, aquí está el acta de nacimiento donde se verifica que es padre de la víctima. Oye, mira, aquí está la decisión que previamente el juez dictó, ¿ok? Oye, mira, aquí está la prueba de cómo se reunió secretamente con alguna sola de las partes. Mencionar la causal, mencionar el hecho y consignar la prueba. El Tribunal Supremo ha dicho que la única oportunidad que hay para la consignación de la causal, la consignación probatoria de la causal que sustenta la incidencia de apartamiento es en la oportunidad de la interposición. Esa recusación, las partes contra el juez, tiene que ser por escrito y tiene que ser consignada ante el tribunal del juez cuya imparcialidad se está dudando. Se está afirmando su parcialidad, escrita, fundamentada, motivada. ¿Qué va a originar eso, mis amigos? Eso va a originar que ese juez que ha sido recusado no puede conocer esa causa. ¿Okay? Tiene que detenerse.
como decía aquella vieja obra de teatro, no tocar la carne por razones de higiene. Es decir, no puede hacer ningún tipo de decisión en la causa, salvo lo que voy a manifestar en este momento. Entonces, interpuesta la recusación, el juez de inmediato presentará un informe. A ver, informe. Ese informe que presenta el juez frente a la recusación, que realiza el juez frente a la recusación, puede ser a dos efectos. A los efectos de defenderse, defender su imparcialidad. No soy parcial, no me considero amigo, no soy familiar. Esa causal es inidónea, es improcedente y por lo tanto ese juez en su informe ratifica su imparcialidad. Ojo, no es que inadmite la recusación, ¿okay? Sino que en el informe cuestiona la acusación en su contra. Opción 2. El juez en su informe, sí, se adhiere a la causal, sí, dice, oye, sí, no me había dado cuenta, efectivamente. Yo de verdad incurrí en esa causal. De verdad, yo soy familiar de ese procesado, de la verdad que yo decidí en esa causa. En esa segunda opción, ese juez se inhibe. Por cierto que la inhibición del juez en esa segunda opción de su informe puede ser aceptando la causal de la recusación o sustentándose en una nueva causal. Mira, de verdad que no soy familiar de esa persona, pero la manera como está escrito en el escrito de recusación, eso en mi contra, a mí me ha generado un sentimiento de enemistad. ¿Ok? Y se inhibe. Ello va a conllevar, mis amigos, que se forme un cuaderno de la incidencia, un expediente solamente sobre la incidencia de la recusación. ¿Ok? Ese cuadernillo, ese cuaderno separado de la causa original va a contener el escrito de recusación, el informe del juez y va a contener las pruebas en lo que se sustenta la recusación. Y si el juez en su informe, ¿verdad?, quiere plantear pruebas, bueno, las pruebas, que son pruebas documentales. También copia certificada de algún tipo de actuación dentro de la propia causa que sea inherente a ese tema de la incidencia. ¿Ok? Que sería la incidencia de apartamiento. Ese cuadernillo, ese cuaderno, se va a ser resuelto por el tribunal dirimente. Habrá un tribunal que va a dirimir, ¿ok?, si esa recusación es adecuada o si más bien la inhibición que plantea el juez es adecuado o debe declararse sin lugar la recusación porque está de acuerdo con lo que informó el juez, que él sigue siendo imparcial. Profesor, ¿quién es ese tribunal que va a dirimir esa incidencia de apartamiento? No se lo voy a decir porque le voy a complicar la vida en este momento. Quizás si me queda tiempo, al final de esta disertación, le voy a decir quién es el tribunal dirimente. Pero ya yo creo que por la clase anterior, ya yo más o menos les indiqué, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Qué duda será? ¿Quién será ese alguien tan extraño que va a dirimir esa incidencia de apartamiento? Entonces, vamos a dividir las aguas. 1, la incidencia, la recusación. Pero mírame la otra mano. ¿Y la otra mano qué contiene? La causa original. Ajá. Y mientras tanto, ¿quién va a resolver esa causa original? Si se cometió o no el homicidio, si se cometió o no la violación, si se cometió el hurto, porque la causa se encontraría paralizada mientras se resuelve ese apartamiento del juez. Ok. Dicho lo anterior, y yo no incorporo a nadie medio sospechoso acá, ¿verdad?, que no tenga nombre completo, que lo que venga es a sabotear una clase. Imagínate, ni cosa más fastidiosa que sabotear la clase a un profesor tan fastidioso. No hay más nada que hacer. Pero bueno, ha ocurrido. Entonces sigamos. Entonces resulta que la causa original no se puede suspender. La causa original tiene que remitirse. ¿A quién? A la oficina distribuidora de causas que se encuentran en todos los circuitos judiciales. Esto por disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal y por disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa causa original, la de la causa,
se va a remitir para que de una forma aleatoria esa causa siga siendo conocida, lean mis labios, por un tribunal sustituto, ¿ok? Sustituto, mientras se resuelve la incidencia del apartamiento, la causa original va a ser conocida por un tribunal sustituto. ¿Quién es ese tribunal sustituto? Ese sí se lo puedo decir. Ese tribunal sustituto tiene que ser un tribunal de la misma función, del mismo circuito y de la misma jurisdicción del tribunal del juez que fue apartado. ¿Ok? Si el juez que apartaron, que recusaron el conocimiento de la causa, es el juez cuarto de juicio del área metropolitana de Caracas, entonces la oficina distribuidora de causa, de una forma aleatoria, le asignará la causa, digamos, al tribunal primero de juicio del circuito judicial ordinario del área metropolitana de Caracas. Si recusaron a una sala de la Corte de Apelaciones del sistema penal de responsabilidad de adolescentes del área metropolitana, entonces se asignará la causa a otra sala, si es que hubiese otra sala de la Corte de Apelaciones del sistema penal de responsabilidad de adolescentes del área metropolitana. Hay algo que se me quedó en el tintero. Volvamos a la manito de arriba, es decir, la causa de la incidencia, la recusación. Puede ser que el juez no sea recusado, sino que el propio juez se inhiba. Es decir, se inhiba ya no como consecuencia de una recusación, se inhiba oficiosamente, sin que nadie lo haya recusado, porque él considera que está incurriendo en una de las causales de apartamiento que se describen en el artículo 89. Y esta clase va a tener que ser hasta las 2 exclusivamente, esta sesión, porque a las 2 tengo una reunión virtual aquí con mis alumnos. Pero sigamos. Entonces, bueno, el expediente con la incidencia de apartamiento va a ser remitida, repito, ante un tribunal dirimente. Vamos, ya aquí se está, faltan 5 minutos para ya comenzar mi clase virtual. Perdón, la otra sesión. Entonces, ¿qué va a hacer ese tribunal dirimente? En primer lugar, admitir o no la recusación o admitir o no la inhibición, si fue por inhibición. ¿Cuáles fueron las causales por las cuales se inadmitirá, se desestimará dicha recusación? Bueno, el juez que está siendo recusado no es juez actual de la causa. Por lo tanto, ni consideramos la procedencia. No es el juez actual. Se inadmite. Segundo, interpusiste esa recusación sin encausarla, sin mencionar la causa de una forma genérica. Tercero, lo hiciste de forma extemporánea. El código establece que un juez puede ser apartado, puede ser recusado hasta el día hábil anterior a la audiencia que va a conocer el juez que va a ser recusado. Es decir, si nos encontramos con un juez de control que ya se sabe quién es, más o menos hasta el día hábil anterior. Ahora, yo cuestiono esta temporaneidad porque se está negando la posibilidad de la inhibición oficiosa. Oye, deja que transcurra por lo menos el primer día en el cual el juez se abocó al conocimiento de la causa en la espera que él se inhiba, ¿ok? Antes de recusar. Supónganse ustedes que se admitió la recusación. La admisión de la recusación conlleva a la fijación de una audiencia. Se va a resolver es a la finalización de una audiencia. Una audiencia que tiene que ser fijada en los 3 días hábiles siguientes, luego de la notificación. Esa audiencia que tiene que ser realizada en los 3 días hábiles siguientes a partir de la última notificación, allí las partes harán su alegato con respecto a las partes de la incidencia, sino el que recusó frente al recusado. Oye, pero un recusado puede ser un juez, es un juez. Bueno, entonces ese juez tendrá que acudir a esa audiencia como parte dentro de la incidencia, ¿ok? Defender su imparcialidad
atrincherarse en el tema de su imparcialidad o defender por qué se está inhibiendo en el conocimiento de la causa. Las pruebas allí van a ser debatidas. Va a ser una audiencia de contenido alegatorio, pero también una audiencia de contenido probatorio. ¿Ok? La declaración de la secretaria que escuchó cuando el juez le dijo un epíteto, una grosería, una mala palabra a un fiscal, la manera como se expresó la víctima con respecto al juez, etc. Luego de que se realice esa audiencia deliberativa, argumentativa, probatoria, el juez va a decidir, el juez dirimente al conocimiento de la causa, va a decidir al día hábil siguiente. Tiene que ser un día de despacho. No puede ser en la propia audiencia. Al día hábil siguiente. ¿Qué va a decidir? Bueno, va a decidir la procedencia de la recusación. Supónganse ustedes que declara con lugar la procedencia de la recusación. Es decir, es procedente haber recusado al juez. Ese juez tenía que haberse apartado, no lo hizo, y realmente se declara con lugar la recusación. ¿Qué efecto genera la declaratoria con lugar de la procedencia de la recusación? Que el juez sustituto, que conoce la causa original, coyunturalmente va a seguir conociendo la causa. ¿Ok? Hasta que lo decida. Opción 2. Se declara sin lugar la recusación. Entonces el efecto que eso trae es que el juez sustituto le devuelva la causa al juez que había sido apartado. Pero ustedes se preguntarán, si ese juez sustituto ya decidió, imagínate, dictó la sentencia, dictó el auto de apertura a juicio, dictó la medida cautelar, esa decisión queda perfecta, queda incólume, ¿ok? Entonces, bueno, si ya se la devuelve y ya agotó la competencia, bueno, el nuevo juez, el que fue apartado, tendrá que realizar el interprocesal que le corresponda. Si el anterior, el sustituto, dictó el auto de apertura a juicio en el propio momento en que se decidió la recusación, bueno, tendrá que ejecutar la remisión del auto de apertura a juicio. Pudieran darse decisiones cruzadas. Se declara sin lugar la recusación, pero se declara con lugar la inhibición del juez. Bueno, conduce al mismo efecto. Si se declara con lugar la inhibición, entonces resulta que el juez sustituto va a seguir conociendo la causa. Finalmente, para terminar esto, porque ya me aguardan alumnos en otra reunión virtual, por favor, profesor, dígame, ¿quién es el que va a resolver esto? Bueno, depende. Si quien fue recusado es un juez de primera instancia, le corresponde resolver la incidencia de apartamiento a la Corte de Apelación de ese mismo circuito, de esa misma jurisdicción. Si a quien se recusa es a un juez que forma parte de un tribunal colegiado, colegiado es porque está integrado por más de un juez, va a decidir la recusación el presidente de ese tribunal colegiado. Ajá, profesor, pero ¿qué ejemplo de tribunal colegiado podría ser? Bueno, la Corte de Apelaciones, que está integrado por 3 jueces, su presidente, la Corte Marcial, su presidente, la Sala de Casación Penal, integrado por 5 magistrados, su presidente. Ajá, profesor, pero a quien se está recusando más bien es al propio presidente de ese tribunal colegiado. Entonces, aleatoriamente se escoge, ley orgánica del Poder Judicial, alguno de los otros jueces que integran dicho tribunal colegiado para que decida la procedencia o no de esa recusación en contra del presidente del tribunal colegiado. Profesor, recusaron a la totalidad de los miembros del tribunal colegiado. Entonces va a decidir un tribunal colegiado similar a él que se encuentra en el mismo circuito. Recusaron a todos los jueces de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas, entonces resolverá el asunto la Sala 6 de la Corte de Apelaciones. Ay, profesor, pero es que en ese mismo jurisdicción o circuito no existe un tribunal similar. La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia designará a una sala especial, a un tribunal colegiado especial para resolver esa incidencia de apartamiento. Finalmente, mis amigos, les quiero significar frente a esta incidencia de apartamiento
y ya creo que ya invadí el tiempo de la otra reunión, no existe el allanamiento dentro de las incidencias de apartamiento. Que esto del allanamiento, profesor, es decir, no puede haber un allanamiento, una morada dentro de un... No, eso es lo que no quiere decir. Lo que quiere decir es que la imposibilidad del allanamiento es que porque el propio juez se inhiba habiendo sido recusado, eso significa que vamos a aceptar ese apartamiento. No, alguien tiene que resolver, alguien tiene que dirimir efectivamente si esa recusación y esa inhibición es viable. Bueno, estas explicaciones mías son las que se describen pues, en los artículos 91 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Al comienzo de la sesión anterior les mencionaba mi teléfono, perdón, mi teléfono, mi correo, si tienen alguna duda, WhatsApp, etcétera, y culminamos esta reunión. Gracias por su atención.